del Seminario de Seguridad y la especialización en Autoridad de Sistemas de la Universidad Santo Tomás, consultor senior en activos de información para empresas de consultoría en seguridad de información. En IBM. Actualmente, como le decíamos, es el presidente del capítulo ISACA para Bogotá. De nuevo, mil gracias, Miguel Ángel. Qué pena contigo ahí que se nos pasó un poquitico la agenda, pero pues pasan este tipo de eventos cuando hay muchas preguntas y demás. Entonces, no te estamos escuchando. No, no estaba Ya. hablando todavía, Ok, apenas ok, estaba ok. asintiendo Sí. sabiamente con la cabeza. Muchas Perfecto. gracias, Rocío. Entonces, de verdad, bienvenido. Sabemos que tu charla va a estar súper interesante. Tuvimos el placer de compartir también con Isaca Bogotá hace unos días en el encuentro del Isaca Day. Entonces, de verdad que muy complacidos por tu compañía, muy complacidos porque hayas atendido nuestra convocatoria y hayas aceptado. Realmente sabemos que va a ser muy interesante. El auditorio virtual es todo tuyo. Muchas gracias. Ya- No, al contrario, muchas gracias a ti, Rocío. Quería confirmar, ¿están viendo mi presentación? Sí, señor. Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. La idea es hacer un recorrido un poco de alto nivel sobre lo que hoy en día estamos viendo en temas de seguridad y la realidad que se nos enfrentan en las organizaciones. Estuve acompañándolos muy, decía Rocío que se extendieron las preguntas porque realmente son de alto interés para ustedes las dos primeras conversaciones que tuvieron en el día de hoy en la mañana, absolutamente vitales sobre cómo desde la auditoría comenzamos a revisar de manera continua todos los aspectos que pueden llegar a generar una alarma. Al final lo que nosotros hacemos como auditores es mantener el riesgo vigilado, de tal manera que lo podamos llevar a niveles que sean aceptables para la organización. Y uno de los aspectos importantes que tenemos que tener cuidado desde la perspectiva de la auditoría, desde la perspectiva de control, por supuesto, es la ciberseguridad. Durante mis varios años en la profesión, más de 20 años que he estado tratando de ayudar a organizaciones en temas de control interno, y también a mis alumnos en la universidad y en las certificaciones, siempre trato de decirles, la ciberseguridad es una de las piedras angulares del control. Eh, y también es cierto, es una de las más taquilleras. Digamos que desde la perspectiva del control interno, explicarle hoy en día a una organización que a través de atacantes nos pueden perjudicar, se pueden robar dinero de nuestra organización, podemos perder dinero, es bastante más fácil que algunos otros de los elementos de riesgo que nosotros gestionamos. Así que lo digo siempre, es taquillero porque es fácil de explicarle a la alta dirección, pero no siempre tenemos el compromiso. Vamos a hablar un poco al respecto de eso. De hecho, el cibercrimen en Latinoamérica es el crimen que más ha crecido en los últimos 10 años. En este momento solo está por debajo del narcotráfico y el narcotráfico en nuestra sociedad lleva más de 50 años trabajando. Así que si comparamos lo joven, entre comillas, que es el cibercrimen, comparado con otros crímenes mucho más profundos que incluyen el narcotráfico y la trata de personas y el robo tradicional, pues el cibercrimen realmente se vuelve un nicho importante, ¿no? Los estoy motivando a que inicien una carrera en ese rubro porque es altamente redituable, porque obviamente en todos los sectores del crimen, eh, por supuesto, el problema es que estamos al margen de la ley, que por supuesto en algún momento tendremos que pagar por ello. La idea es que los que estamos acá, que somos los buenos, que somos los que contenemos el crimen, entendamos un poco dónde tenemos esas tendencias hoy en día. Para nadie es un secreto que desde pandemia se aceleró mucho el tema de digitalización de las organizaciones. En el 2020 nos mandaron a las casas y algunas organizaciones las obligaron a digitalizarse. Eso no es un secreto para nadie. Algunas venían en un proceso que se aceleró, otras las tomó completamente desprevenidas y tuvieron que a las malas digitalizarse. Yo siempre pongo el ejemplo de Crepes and Waffles. Cuando nos mandaron a la casa, Krebs no tenía un proceso de entrega a domicilio y ellos se negaron
reiterativamente a tener un proceso de entrega a domicilio. Durante la pandemia, al inicio, se negaron también a tener un proceso de entrega a domicilio y de gestión digital para el contacto con los clientes. A mitad de pandemia de 2020, se dieron cuenta que si no, su negocio se iba a caer completamente y tuvieron que acelerar el proceso y hoy en día pues ya cuentan, no sé si recuerdan esa muy bonita campaña que tuvieron donde estaban unas niñas muy bien vestidas con unas motos rosadas muy lindas y la campaña que hicieron, justamente porque a algunos nos tocó pasar de manera digital, de manera imprevista. Pero esto no es una tendencia que viniera de manera lenta, en donde claramente al digitalizarnos, la frontera de la organización se quebranta, ya no es mi oficina, ya no es mi data center, ya no es algo que yo físicamente pueda controlar. Al mandar a mis empleados a la casa, tengo que pensar de manera diferente. Ya la frontera no es física, sino las fronteras son las personas. Las personas, cada uno de los miembros de mi organización se convierte en un punto de acceso a la información de mi organización, a los datos, a la gestión de los componentes tecnológicos que tengo en mi organización. En el 2012 comenzamos a hablar de la movilidad como tal y el Bring Your Own Device. Yo soy teletrabajador desde el 2010 más o menos, un poquito antes, ya tenía algunas digamos, condiciones de teletrabajo. Una de las organizaciones para las que yo trabajé antes del 2010, de la década del 2010, más o menos hacia el 2006, fue pionero en teletrabajo. De hecho, esta organización que se preocupaba mucho por ser Great Place to Work, una empresa de telefonía, trataba siempre de estar en el top 3 o ser el número 1 en Great Place to Work, definió que para los empleados podíamos ir a la casa a trabajar al menos 2 días de la semana. Esto mucho antes de lo que se llamaba el Bring Your Own Device, mucho antes de teletrabajo, mucho antes de las condiciones que tenemos hoy en día. Em, Cuando comenzó ya a sentarse que las personas podían comenzar a traer sus propios dispositivos y que las personas podían trabajar desde cualquier lado, se convirtió de manera principal, se comenzó a pensar en riesgos como violaciones a los datos, robo de tarjetas de pago, espionaje, y las normas comenzaron a hacerse mucho más efectivas para buscar eso y obviamente hubo retos de cumplimiento. Uno de las preocupaciones más grandes en ese momento pues eran las personas. La mayoría de los principales ciberataques a corporaciones estadounidenses utilizaron ingeniería social. Eso fue de esa época, en el 2012, Washington Post. Luego, comenzamos a tener mucha más cercanía. 2017, la tendencia mayor que teníamos era cloud. Nube, todos comenzaron a migrar a la nube o iniciaron su proceso de migración a la nube. ¿Qué comenzamos a tener como riesgo? Ransomware automatizado, troyanos bancarios. Recuerden todas esas noticias que teníamos sobre ataques dirigidos a plataformas normalmente en dispositivos móviles. Ya se veía el advenimiento del ransomware dirigido hacia Android o hacia iPhone. Y las personas seguían siendo un punto importante. El 94% del malware llega a través del correo electrónico y el phishing está involucrado en la mayoría de las infracciones. Esto es a partir de la encuesta que hace Verizon. En ese año comenzamos desde ISACA, comenzamos a hacer un análisis. En el 2018 arrojamos un estudio importante que se hizo en donde se descubría que el phishing, el malware y los ataques de ingeniería social eran la preocupación más importante en términos de seguridad. Estamos hablando del 2018, antes de pandemia. Y comenzamos a hablar de un término muy importante, el BEC, o Business Email Compromise. Básicamente es un compromiso de los correos corporativos, es un tipo de ataque basado en phishing, donde la mayoría implica ingeniería social y también pueden intervenir elementos de malware. Principalmente consiste en que uno de los ciberdelincuentes se hace pasar por un ejecutivo e intenta lograr que un empleado le haga caso o un cliente o un tercero y transfiera fondos de información confidencial al atacante.
Esto también es conocido a veces como el fraude del CIO o otro tipo de... al final es un fraude. Interceptan o toman control o se hacen pasar por un correo electrónico corporativo oficial, y a partir de esa información engañan a las personas para que haya transferencia de fondos. De hecho, eso sucede todavía de manera más simple en nuestra sociedad. eh, yo creo que todos, sin excepción, esto es bien simpático. Dentro de mi experiencia, alguna vez entrevisté a algún oficial de seguridad de una organización y le pregunté que cuándo, literalmente, cuándo había sido atacado por última vez. La respuesta que me dio él fue, nunca, nunca nos han atacado. Yo discretamente anoté en mi libreta, cambiar oficial de seguridad, primer riesgo. Porque el pensar que a uno nunca lo han atacado ya es un problema. Ninguno somos invulnerables. De hecho, si yo les pregunto a ustedes de manera individual a cada uno de los asistentes a este estupendo foro, ¿cuándo fue la última vez que los atacaron? Les aseguro, puedo apostar $1.000.000 a que la última vez que los atacaron al menos pudo haber sido ayer, sin excepción, porque recibimos un intento de phishing, porque alguien trató de acceder a nuestro Bluetooth, porque alguien trató de secuestrar una Wi-Fi, porque trataron de conectarse a nuestro teléfono utilizando alguna técnica, porque nos hicieron una llamada. De hecho, yo estoy de viaje, no estoy en Colombia en ese momento, estoy fuera del país. De camino al aeropuerto el lunes, me llamaron, me hicieron una llamada, haciéndose pasar por el gerente general de Hyundai en Colombia, y que junto con almacenes de uno me había ganado una camioneta. Bueno, varios errores, digamos, he tenido mejores ataques, este fue bastante burdo. Primero, la voz de la persona que me llamó claramente no parecía ser el de un gerente de Hyundai Colombia. Segundo, nunca he comprado en D1. Así que sería aún más difícil que yo me ganara algo de un establecimiento al que ni siquiera he entrado. Eso tenía varias fallas. Me han hecho ataques mucho mejores. Dos de los que recuerdo que me parecieron importantes por la técnica que utilizaron. Uno me llamaron de Tigo, haciéndose pasar por Tigo, y me decían que estaban en una campaña en donde estaban actualizando todos los teléfonos para que tuvieran 5G. Bueno, primero, ustedes saben, en Colombia no tenemos todavía redes 5G, pero acá todo el mundo tiene en mente que 5G. Entonces estaban haciendo una campaña para actualizar mi teléfono a 5G. ¿Qué debía hacer? Recibir un archivo ejecutable que me enviaban por WhatsApp, ejecutarlo, instalar, y mi teléfono mágicamente quedaba en 5G. Digamos que claramente yo soy ingeniero, conozco que no puedo pasar de 4G a 5G por software, que necesito hardware, que necesito una actualización, el teléfono no se convierte en 5G sin tener el equipo de hardware adecuado para poder captar la red. Pero me generó duda en el primer momento cuando espera, o sea, tú me dices que por software tú me vas a actualizar mi teléfono para tener 5G. Sí, sí, señor, claro que sí. Obviamente, nuevamente, por mi formación académica, pues puse en duda lo que me decían, pero me pareció que una persona la mayoría que no interpreta eso, al escuchar que le iban a actualizar el teléfono 5G, pues instalaba, obviamente lo que nos iban a instalar era un malware, y lo que iban a hacer de ahí en adelante, pues era tomar control del teléfono. Y otro, bastante más elaborado, me llamaron haciéndose pasar por un banco, diciéndome que un tío estaban tratando de contactar a un tío mío, pero que no había sido posible, y que pues él había dejado mis datos como backup. Lo extraño es que es un tío con el que nunca hablo. Si hubiera sido un tío más cercano, probablemente hubiera sido mucho más elaborado, porque me dieron un número al que yo debía llamar. Ese número, cuando yo lo marco, me contestan con toda la parafernalia de un call center, reciben la llamada y me piden unos datos. Si yo le hubiera dado esa información a mi tío, con el que casi nunca hablo, seguramente él hubiera caído. Si hubiera sido un tío cercano, probablemente hubiera sido más pertinente. Al ser un tío tan lejano, yo dije, no es muy probable que ese tío particular hubiera dado la información, pero nuevamente. Y esto son técnicas de lo que llamamos BEC. ¿Y dónde cae?
en las personas. Así como tratan de engañar de manera individual a las personas para que puedan entregar su información personal para poder acceder, también lo hacen para poder obtener información, para poder llegar a las organizaciones. Es exactamente el mismo modelo, la misma filosofía, la misma estructura. Hoy en día, que trabajamos desde cualquier lugar, tenemos no solo el BEC como un espacio importante de gestión de riesgo, sino que tenemos el ransomware, que es la otra pandemia que tenemos hoy en día. La pandemia que tuvimos humana de virus obviamente nos atacó, pero ustedes han notado ransomware por doquier. ¿Cuál es el punto de contacto del ransomware? Curiosamente es el correo electrónico. De hecho, ustedes seguramente muchos escucharon en noticias que hace poco una gran organización dedicada a las redes y que también tiene una muy fuerte estructura de seguridad, también fue atacada y cayó. Ellos mismos, haciendo el mea culpa, mostraron que el punto de compromiso fue un correo electrónico que leyó un empleado y de ahí en adelante hacen ataques horizontales para poder llegar a tomar control de la información que realmente les interesa. Eh, Se me olvidó un dato importante, el 94% del malware llega a través del correo electrónico y el phishing, pero el 85% involucró un elemento humano, solo el 3% involucró una vulnerabilidad técnica. La mayoría de los componentes llegan, eh, es mucho, de hecho, desde hace 20 años digo lo mismo, y es cuando a mí me preguntan cuál es la mejor manera de obtener el password de una persona, la mejor manera sigue siendo hoy en día preguntársela. No tratar de vulnerar a Gmail, no tratar de vulnerar a Hotmail, no tratar de vulnerar a las aplicaciones en nube que a veces tienen errores, pero no es lo más común. Realmente se cuidan mucho las compañías. Yo trabajo para una compañía, por supuesto, que trabaja protegiendo a otras organizaciones, una multinacional que se dedica a eso, pero la mayoría de los que trabajamos de este lado, pues somos aplicados, nos cuesta dinero el perder este tipo de información, así que tenemos todas las precauciones. Así que el buscar la vulnerabilidad técnica no es tan buen negocio como tratar de preguntarle a las personas cuál es su contraseña, cuál es su clave. Obviamente, si yo, obviamente en este foro les pregunto, díganme cuál es su clave de Hotmail. Seguramente hoy en día no me la van a dar. Pero si armamos toda una parafernalia para poderlo obtener, de hecho, en el 2019 y se hizo un experimento en el Black Hat. Black Hat es una de las conferencias de hackers más interesantes del planeta. Se hace en Las Vegas todos los años. De hecho, ya tiene varias versiones junto con el DEF CON y el RCA Conference. Tal vez son las conferencias más interesantes en seguridad que se plantean hoy en día y tienen varias versiones. En el experimento del Black Hat del 2019, este se hace en Las Vegas, como les decía, entonces una persona que mostró su trabajo en uno de los auditorios de la conferencia, salió a la calle simplemente a hacer entrevistas, a hacerse pasar por un entrevistador que estaba haciendo una entrevista para justamente el Black Hat. Y le preguntaba a las personas cosas triviales. Previamente, cuando tenían el nombre, alguien buscaba cuáles eran en ese momento. Recordemos que había todavía muchas páginas que utilizaban la pregunta secreta para poder recuperar la contraseña. Hoy en día tenemos otros métodos, el celular, los OTPs que nos envían a través de los celulares. Bueno, tenemos muchas técnicas. Todavía hay algunas que usan la pregunta secreta. Y lo que hacían es que en la entrevista se hacía todo lo suficiente, todo lo pertinente para poder engañar a la persona que soltara cuáles eran las respuestas a sus preguntas secretas y poder cambiar y obtener la clave. Increíblemente fue un montón de gente, increíblemente fue un montón de gente y como les decía, todavía eso funciona. Así que sigue siendo nuestro vínculo. Hoy hay un debate con algunos colegas que dicen que el decir que las personas son el eslabón más débil es una catástrofe. Me parece que uno debe admitir que realmente nosotros, no por ser personas, somos el eslabón más débil de la cadena en términos de seguridad, simplemente porque normalmente no tenemos la capacitación suficiente para entender cuáles son los elementos que debemos controlar en términos de seguridad. Personalmente yo tengo una experiencia. Mi papá
Mi papá es una persona adorable. Todo el mundo que lo conoce lo ama, lo adora. Es, tengo, he viajado con él a lugares, él no habla sino español, no habla ningún otro idioma, no se defiende, no sabe decir ningún, es de los que dice Dunkin' Donuts en vez de Dunkin' Donuts, no sé, no le queda fácil hablar otro idioma. Sin embargo, he ido con él a lugares en donde no habla el idioma y hace amigos, siempre hace amigos. Es una persona muy carismática y tenía un problema. Yo tenía un problema de seguridad con él. Como les digo, cuando yo viajaba con él, lo dejaba sentadito en una silla en un aeropuerto o en un hotel o en algún lado. Si yo me retiraba a hacer algo, cuando volvía ya había un amigo de él, ya tenía un amigo. Y lo peor era que ese señor ya sabía quién era yo, que yo era el hijo de él, dónde trabajaba, a veces hasta cuánto me ganaba. Mi papá entendió, por circunstancias especiales, que la discreción es muy importante y que eso, aunque él estuviera muy orgulloso de mí, no debía contarlo. Eso al final ocurre en la gestión de la cultura de las personas. Nosotros, sobre todo los bogotanos, somos muy desconfiados. Es decir, uno pasa por la calle y seguramente cuando alguien le pregunta qué hora es, uno nunca tiene reloj, nunca sabe qué hora es. Menos si alguien le pregunta dónde queda esta dirección. Pero en la mayoría de los otros espacios en nuestro país. De hecho, tengo también, cuando uno va a, no sé, el eje cafetero, por ejemplo, y pregunta por una dirección, la persona no solo le dice a uno dónde está, dónde es, sino que lo lleva. Incluso al otro día lo llama a preguntarle cómo le fue. Ese tipo de condiciones es natural, dependiendo de nuestra cultura, de ser confiados o desconfiados. Pero lo que tenemos que pensar es que, en efecto, podemos llegar a ser un importante rubro de apertura de seguridad para las organizaciones. A nosotros nos van a intentar atacar. Y no siempre tenemos digamos, la connotación nos lleva a ciertos componentes. Primero, la gran mayoría de los ataques de ransomware comienzan por el correo electrónico, de acuerdo a una investigación de Palo Alto. Esto es porque llega la información, alguien nos buscó de pronto en las redes sociales para saber qué es lo que me interesa y me llega un correo que realmente me interese. En mi organización, nosotros nos dedicamos un poco a ayudar a capacitar a las personas para evitar que tengan esos puntos de compromiso. Entonces, ideamos phishing que les van llegando y que normalmente ellos tienen que evaluar. Alguna vez me pasó, yo estaba en un viaje en Estados Unidos, fui a pasar un toll de esos que había que lanzar una monedita, un quarter, no lo tenía, entonces ya estaba en medio, había atrás pitando gente, entonces tomé un billete y lo lancé. Obviamente ese no es válido, él no lo recibe, así que yo estaba esperando que me llegara una multa. Infortunadamente para mí, el phishing de ese mes justamente tenía que ver con eso. Me llegó un correo diciendo que tenía una multa y que para descargarlo tenía que bajar esta información. Yo, como estaba esperando la multa, di clic, bajé, no pasé la prueba que teníamos en el proof, de la herramienta, de la solución, y pues nada, tuve que hacer un curso adicional, lo cual para una persona que se dedica a hablar de ciberseguridad todo el tiempo, pues era un poquito, por lo menos irónico. Las pérdidas de BEC superan todas las demás pérdidas de seguridad combinadas. Combinadas. La manera en la que engañan a las personas a través de métodos como el BEC se vuelve de manera importante para las organizaciones. Esto nos lo dice el FBI. Proofpoint nos dice el 99% de los incidentes de pérdida de datos son provocados por humanos de acuerdo a la investigación de los propios datos que tienen. Entonces llegamos al punto central. ¿Qué deberíamos tratar de hacer para obviar o disminuir los componentes de gestión hacia nuestros usuarios y nuestros clientes? Básicamente tenemos varios problemas. Primero, puede ser que nos hagan a través de phishing o de credenciales robadas un ataque dirigido. Credenciales robadas que pudieron venir de las redes sociales. Eso hace que se comprometan las cuentas en cloud. Por supuesto, a través de esas cuentas en el cloud comprometidas viene el robo de datos. A veces también tenemos proveedores comprometidos y eso hace que se suplante la identidad.
eso comienza a hablarnos entonces de los actores de ransomware. Cuando ya tenemos los componentes del BEC, ingeniería social, credenciales robadas, robo de datos, pues aparece la posibilidad de tener ransomware. Tenemos comprometidos a nuestros terceros y entonces, por supuesto, nosotros recibimos de manera confiada un malware que se nos activa dentro de nuestros equipos. Como lo mencionaba hace un momento, si yo confío en Tigo, me envían para actualizar a mi teléfono 5G, ingreso en mi teléfono móvil el software que me acaban de actualizar, en teoría, y ya tengo un malware en mi equipo y de ahí en adelante ellos instalan RATs, Remote Access Tool, instalan otro montón de aplicaciones que permiten que... Ustedes se han preguntado, bueno, uno siempre oye, ¿qué chuzaron a tal? ¿Qué chuzaron a tal? ¿Que interceptaron las comunicaciones de tal? Eso realmente no es fácil. Interceptar las comunicaciones celulares no es simple. Tienen unos protocolos, las empresas de telecomunicaciones se preocupan mucho en que no les intercepten sus comunicaciones. No es algo trivial. Se puede, por supuesto, y hay unos equipos especializados, pero no es trivial. Entonces uno dice, pero ¿por qué cualquiera le chuza el teléfono a cualquiera? Pues bien, no es que se lo chusen, es que le instalan software especializado en su teléfono de tal manera que monitorean. Es más, muchos de esos son legales. Si ustedes buscan hay software que se ofrece como solución para, por ejemplo, cuidar a los niños. Entonces se les da un teléfono con ese software para poder monitorear lo que hacen. O incluso algunos llegan al extremo de decir que es para monitorear a infidelidades. Entonces lo ofrecen como ese tipo de posibilidades. Em, la, yo suelo hacer un ejercicio con mis alumnos. Les pido que hagan un ejercicio de spoofing de correo. Entonces, algunos lo hacen elaborado. Spoofing es, básicamente, yo les pido que me envíen un correo a mí mismo desde mi cuenta de correo. Muchos tratan de hackear, es una cuenta de Gmail básica. Tratan de hackear Gmail, no es tan fácil. Nuevamente, no tienen suficientes fallas. Algunos lo hacen mejor. Y entonces utilizan software como este. Esto en realidad no es un software. Bueno, yo lo puedo bajar y descargar y ponerlo en mi teléfono móvil, pero lo puedo utilizar facilito. Se llama Encase Mailer, no es ilegal. La dirección es súper simple, encase.cz. Puedo acá hacer un spoof completo. Es decir, yo puedo decir quién es el correo, quién es el destinatario. Esto es básicamente porque el correo electrónico es fácilmente suplantable, a menos que yo tenga elementos de seguridad adecuados para evitar eso. Entonces yo me puedo hacer pasar por cualquier persona digitando acá. Si no tengo los elementos de control suficientes, incluso esto tiene una versión más avanzada que tiene otras opciones. Esto es, digamos, la manera fácil de hacer una conexión SMTP y yo podría suplantar el correo electrónico de cualquier persona con mucha simpleza. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos estar pensando nosotros para poder contrarrestar un poco esto? Tenemos esto en general, desde ISACA, siempre se le ha acotado el término de Advanced Persistent Threat, amenaza persistente avanzada. Una amenaza persistente avanzada normalmente es la búsqueda de un hueco en seguridad que ayude a que complete el modelo de ataque a través de un ataque de ingeniería social hacia las personas. Comenzamos con el compromiso inicial y esto es importante. El compromiso inicial suele ser la persona. Un engaño directo a una persona que permita de ahí en adelante establecer el punto de apoyo, escalar los privilegios, realizar el conocimiento interno, moverse de forma lateral, mantener presencia y completar la misión. El primero de los ejemplos que nos muestra cómo esto funcionaba era Operación Aurora. Absolutamente, desde el punto de vista del investigador, brillante. Operación Aurora se valía de una falla en el Explorer de esa época, estamos hablando de la década del 2010, y con Operación Aurora, de hecho antes del 2010, la primera década de este siglo, en ese entonces nos habían dicho que no diéramos clic, todavía lo estamos haciendo, que no le diéramos clic a links que fueran raros, pero lo brillante de Operación Aurora era que incitaba a la persona a ir a una página que estaba aprovechando esta falla en Internet Explorer. Por tanto, cuando simplemente entraba a la página,
ya la persona estaba comprometida. De ahí en adelante ya se descargaba un RAT, se tomaba control del computador, del equipo, y ya tenía una pérdida completa de su privacidad. De ahí en adelante ya aumentaba la gestión. Entonces, las Advanced Persistent Threat, si bien tienen un ciclo extenso, arrancan con el compromiso inicial que suele ser la gestión que hace la persona de la información que recibe. Normalmente comenzamos a tener entonces dos tipos de amenazas, externas e internas. Hace unos años, hace unos 10 años, decíamos que eran más las fallas internas, las exposiciones de amenazas internas, que las externas. Como les mencionaba, con el cibercrimen aumentando, cada vez tenemos una mayor cantidad de externas. Tenemos que documentar todas. Hay que determinar qué fue lo que ocurrió antes. Por eso es tan importante que el modelo de gestión de incidentes que tenemos en la organización sea completo, que nos permita documentar los fallos anteriores para que no nos vuelvan a ocurrir. Acá aparecemos nosotros, informes de auditoría y de los medios de comunicación. La auditoría que revisó y que determinó alguna falla nos sirve de base para poder determinar amenazas y, por supuesto, los proveedores de información, que pueden ser gratuitos o pagos, nos ayudan a mantenernos al día. Información de equipos de respuesta de emergencia CERT locales, de sector, por gobierno, CSIRT y demás que nos permitan conocer posibles amenazas que se encuentran en ese momento. Lo mejor, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es tener un buen proveedor de información que nos alimente, ojalá a manera con información mundial, entre más datos tenga un proveedor, entre más grande sea, mejor nos va a ayudar a proteger porque tiene más datos. Recuerden que en seguridad la información es vital. No solo porque la protegemos, sino entre más sepamos, mejor vamos a poder asegurarnos. Datos de proveedores de seguridad y comunicación con grupos internos homólogos. Para las internas hay que siempre tener en mente los acuerdos de confidencialidad, el mínimo privilegio y la segregación de funciones. Todo debería crecer en nuestra organización con el mínimo privilegio y ir aumentando a medida que yo establezco un privilegio importante, perdón, un principio importante que se llama la necesidad de saber. Mínimo privilegio y necesidad de saber van de la mano para poder otorgar privilegios. Ser consciente de las personas internas de confianza, quiénes son los que realmente tienen la información, y esto es algo que a veces se le denomina el internal trading o trader o internal trading. Básicamente es cuando yo con información interna confidencial puedo hacer cosas. Hay que saber quién hace qué y hay que saber quién tiene qué datos. Para eso, clasificación de la información, por supuesto. Implementar una supervisión continua de todos los sistemas de negocio y señalar comportamientos anómalos con la inteligencia artificial y aprendizaje automático. Esto sin herramientas no es viable. Es decir, una persona, por más hábil que sea, monitoreando, viendo los paradigmas de red o simplemente estableciendo políticas, no es suficiente. Hay que meterle inversión, hay que tener herramientas. Las herramientas justamente nos ayudan a interpretar mucho más rápido la información, a hacerlo bien, a tener esta gestión mucho más rápida. Las externas, como les decía, crecen de manera importante, de manera exponencial por lo jugoso que es el mercado. Y las internas, aunque descienden, también se vuelven. Recuerden, tenemos desde nuestros empleados insatisfechos, hasta aquellos que yo tenía un jefe que decía que no hay nada peor que un bobo con iniciativa. Me lo decía muy seguido, lo cual no me gustaba mucho, pero en realidad lo que quiere decir es gente que eventualmente piensa que está haciendo algo bien o tiene una muy buena intención, pero nos abre un hueco. El ejemplo más clásico es aquella persona que descarga información, la pone en un pendrive para poder trabajarla de su tiempo libre, fuera del ámbito de seguridad de la oficina, porque tiene que viajar o algo, está haciendo más trabajo del que le toca, pero pone en riesgo la información al ponerla en un pendrive que puede que se le pierda o que pueda que alguien extraiga o que utilice en un computador que no está completamente asegurado. Entonces, Isaka también nos dice que tenemos que tener un muy buen componente de gobierno. Todo al final, la gestión de la seguridad basada en las personas necesita un modelo de gobierno. Un modelo de gobierno importante donde la cabeza es la alta gerencia.
en donde tenemos los componentes de TI, rendimiento, tecnología, resultados, requisitos, objetivos, estrategia, la hoja de ruta, políticas, normas y procedimientos, y tenemos la gestión de riesgos, en donde el riesgo se mide a través del apetito y de la tolerancia para determinar qué es mi riesgo aceptable, identifico mis componentes y tratamiento de seguridad de la información, busco resultados, requisitos, objetivos, estrategia, lo mismo, hoja de ruta, políticas, normas, procedimientos, lo que se nos convierte para nosotros desde el punto de vista de control en los objetivos de control y sus controles, desde el punto de vista de la estructura de seguridad en la arquitectura de seguridad conceptual, lógica y física y operacional. Y todo esto es nuestro modelo de gobierno. Pero ¿qué es lo clave? Vean acá una parte importante, la alta gerencia. Tenemos que tener el apoyo de la alta gerencia y no solamente que nos digan, yo eh, se lo digo a muchas personas y es verdad, a veces la seguridad recae en alguna persona que levantó la cabeza y dijo, oiga, acá no tenemos firewall. Ah, es cierto, no tenemos firewall. Usted es el de seguridad. Venga, hágale. La responsabilidad de seguridad en algunas organizaciones, obviamente hay muchas industrias que llevan mucho tiempo hablando de seguridad, la bancaria, financiera, llevan mucho tiempo hablando de seguridad, pero por ejemplo el sector salud, eventualmente el retail, no llevan mucho tiempo hablando de seguridad, no le dan la importancia suficiente, no le dan los recursos suficientes a las áreas de seguridad. Entonces a veces uno se reúne con el oficial de seguridad y él es el oficial de seguridad y el equipo entero de seguridad. Es él, solo es él y únicamente él el que hace todas las tareas. Eso en general es, desde la perspectiva de la alta gerencia, hay una fábula de los huevos con tocino. En los huevos con tocino hay dos animales que intervienen, la gallina y el cerdo. La gallina no está tan involucrada en este proyecto de los huevos con tocino, pues pone el huevo y se va. Digamos que tiene un nivel de compromiso leve. Pero el cerdo pone su cuero, pone su vida en ese proyecto. Él realmente está muy comprometido en el proyecto de los huevos con tocino. ¿Qué quisiéramos? Que todos nuestros gerentes fueran unos cerdos. Es decir, que tuvieran el nivel de compromiso de los cerdos, que hicieran parte de nuestro proyecto, no solamente que nos dijeran en seguridad, sí, vaya y hágale, sino que realmente entiendan que la seguridad es un concepto no solamente dando recursos, sino siendo proactivamente ejemplo, sobre todo cuando hablamos de que la ciberseguridad arranca de las personas siendo modelo de cuáles serían los comportamientos adecuados para poder tener un modelo de seguridad desde la perspectiva de los humanos. Desde entonces, volvemos, la alta gerencia es muy importante. También está el comité de dirección ejecutiva de las organizaciones y los oficiales de seguridad. La alta gerencia nos define la estrategia de negocio y nos define los objetivos de negocio. Esto siempre se lo digo a todos mis alumnos y lo digo en todas las conversaciones. Es vital que la seguridad de la información esté completamente alineada a los objetivos de negocio. Si mi objetivo de negocio, en el ejemplo que les mencionaba hace un momento, una organización para la que trabajé entonces tenía como prioridad ser Great Place to Work. Entonces nos mandó a trabajar a la casa. Año 2006 más o menos. No teníamos todos los sistemas, modelos y políticas que tenemos hoy en día. Es más, ni siquiera todo el mundo tenía portátil. Entonces en seguridad nos enloquecimos, dijimos, pero ¿cómo así? No vayan a hacer eso. La definición de gerencia fue, ustedes de seguridad háganlo viable, pero la gente se va a trabajar a la casa. Eso le pasó a la mayoría de las organizaciones en 2020. Nos mandaron a la casa, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a trabajar? Y ahora, hágalo viable tecnología y por favor seguridad que no nos roben los datos. Es el objetivo de negocio, es definido por la alta gerencia. Los comités de dirección nos definen esos atributos de seguridad que son necesarios para cumplir con los objetivos de negocio y es nuestra responsabilidad, desde el punto de vista de control, definir los programas de seguridad. Dentro de la gestión de los riesgos, tenemos que tener en cuenta el estado actual y futuro de nuestro nivel de seguridad y a dónde queremos llegar, cuál es nuestra percepción de la seguridad, cuáles son los procesos y requisitos de negocio que tenemos. Fundamental, la piedra angular de toda la gestión de seguridad, la evaluación de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos para las personas, para las tecnologías, para poder hacer las inversiones? Un análisis de impacto en el negocio y los requerimientos normativos. Y al plan de acción, tenemos, por supuesto, los recursos y limitaciones que tenemos. Al final, lo que vamos a obtener con todo este modelo son los objetivos de seguridad y esto no sería posible si no tenemos una supervisión y métricas adecuadas para poder ir evaluando cómo va evolucionando nuestro modelo.
Entonces, cuando ya tenemos esto, comenzamos a hablar del estado deseado, en donde tenemos un marco normativo, principios, políticas y marcos. Tenemos unas estructuras organizativas que proveen de recursos a ese modelo de seguridad de la información. La piedra angular nuevamente de todo este modelo que les estoy diciendo es la cultura, la ética y la conducta. Es decir, que al final ayudamos a las personas a entender por qué tienen que pensar en seguridad, por qué pueden a través de sus comportamientos abrir una puerta a que la organización pierda dinero, incluso ellos mismos, y tenemos que explicarles realmente cuál es su papel, cuáles son sus derechos y deberes dentro del modelo de seguridad. Esto para proteger la información a través de este modelo, tener la información adecuada, tener unos procesos adecuadamente estructurados, tener unos servicios y una infraestructura que ayude, como les digo, con tecnología es que logramos esto, sin tecnología es bastante más difícil. Y finalmente que esto complete las habilidades y competencias de las personas para que finalmente la persona como núcleo central ya no sea... Hay un término que me encanta que acotaba Kevin Mitnick, que es el firewall humano. Kevin Mitnick, hoy en día, que es el CEO de una de las compañías más importantes en capacitación, en enablements y en assessment, en concienciación para las organizaciones, decía que los firewall humanos somos las personas que conocemos y entendemos con conceptos de seguridad y ayudamos a otros a que también se vuelvan firewall humanos. Es una característica del firewall humano, nosotros como personas. Cuando tenemos esa estructura, pues al final nos queda alinear la estrategia con los requisitos de negocio. Mediante ese proceso que acabamos de ver, yo alineo los requisitos de negocio para que la seguridad de la información sea apalancadora. Los objetivos de seguridad de la información deben estar alineados con cada uno de los objetivos, es decir, debe haber un objetivo de seguridad pegándole a algún objetivo de negocio. La identificación de recursos y los activos de información debe estar clara. Esa identificación de activos de información no tiene sentido si no los evalúo, si no los clasifico y si no tengo un proceso que me permita definir quién es el dueño y qué debo hacer, cuál es el nivel de riesgo que tiene cada uno de ellos. Es por eso que al final debo tener unos mínimos necesarios para poder gestionar. Primero, tengo que tener tecnología y políticas para conexión de mi fuerza laboral, que ahora es dinámica. Entran, salen, tengo terceros y los tengo ubicados en cualquier parte del mundo. Debe haber una eficacia de las comunicaciones. Debo conversar fácilmente con mis empleados. De hecho, ya hay organizaciones que también se dedican a ayudar a medir desde el punto de vista de performance de los empleados desde las casas, cómo están en ese trabajo remoto. Hay que entender claramente cómo me impacta en mi negocio cada uno de los elementos de seguridad. Realmente a mí el ransomware me preocupa. La continuidad de las partes más importantes de la organización y la rápida recuperación de las áreas que se interrumpen. Hablábamos de varios puntos de gestión para cada uno de los puntos, las credenciales robadas y phishing. Acá tenemos básicamente tener un análisis del BEC basado en Machine Learning, detección de credenciales, aislamiento y gestión de riesgos. Cuentas comprometidas de la nube, detección, análisis forense, corrección de cuentas en la nube, todo lo que hoy en día hablamos sobre CASB. El CASB es bien importante en esa gestión. El CASB, Cloud Access Security Broker, básicamente es un tipo de software que tiende a proteger las aplicaciones que son SaaS y el SaaS, no por ser SaaS ya viene seguro. Yo tengo una responsabilidad de seguridad. Para que al final el CASB es como un policía que permite definir cuál es la manera de acceder a la información del cloud desde el dispositivo. Entonces ahí tenemos, por supuesto, esa gestión. Tenemos ahora los MSOAR, que me ayudan con esa gestión. Básicamente es el Mail Security Orchestration Automation and Response. Automation and Response. Básicamente es un proceso automático basado en el correo electrónico que me ayude a gestionar la información de los buzones de correo. ¿Qué más tenemos? Los DMARC, el Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance, DMARC, que eso fue inventado por allá en el 2015 por la gente de Yahoo para poder marcar específicamente
o con autenticación validada quién me está enviando correos y evitar la suplantación con esos métodos tan simples como los estaba mostrando en el correo, en la página previamente. Tener un DLP para el robo de datos. Es necesario algún nivel de DLP. Tenemos DLPs de nubes, de correos, de endpoint, de web. El Data Leak Prevention o Data Loss Prevention es fundamental hoy en día como tecnología. Sobre ingeniería social, ¿qué puedo hacer? No hay tecnología única para esto. La tecnología está destinada al entrenamiento y concienciación, pero hay tecnología que me ayuda a hacerlo mucho más aplicado, mucho más eficiente. Y el malware activado por usuario, básicamente detección de malware, por supuesto tengo que tenerlo presente. Algo que nos dice Gartner, la evolución de las amenazas ha llevado a una mayor demanda de otras técnicas y servicios como DMARC, agente de seguridad de acceso a la nube como CASB, integraciones de API, conciencia continua y orquestación automatizada y respuesta de seguridad centrada en el correo como la MSOA. También hay otras técnicas como la UEBA, si lo decimos muy rápido, que también analizan los comportamientos de las personas para poder detectar cuando hay anomalías y gestión de esos puntos. Esto es ¿cómo puedo comenzar a detenerlo? Hay que trabajar en tecnología. Normalmente el proceso es gobierno, arquitecturas basadas en tecnología, capacitación. Estos tres nos ayudan a reducir los riesgos que tenemos asociados a las personas en estos modelos. Es lo que tenía para compartir con ustedes. El tiempo ha sido implacable y se nos llega a nuestro fin. Así que les agradezco